nuestro punto de comienzo, es algo muy lindo. Hemos terminado ya una parte, un capítulo sobre lo que es el origen del hombre. Y ahora continuamos con un tema que nos va a dar un gran entendimiento. Quiero empezar con algo que ustedes quizás han escuchado de muchas personas que, obviamente, por no tener conocimiento bíblico, dicen lo siguiente. Usted lo ha escuchado tal vez en medios de comunicación y con personas cuando les pasa algo grave a ellos, el resultado es que dicen algo como: si Dios existiera, esto no debería pasar. Me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas y algunas personas que fueron entrevistadas tuvieron la situación de que tuvieron que decir, a los medios de comunicación decían: ¿cómo puede Dios permitir un estrago tan fuerte como es esto? Sabemos que el pecado tiene un origen, y el pecado sabemos que ocurrió, por decir, antes del Edén. Ocurrió un pecado más fuerte en el cielo, y fue justamente cuando Satanás se hizo rebeldía contra Dios y sacó un tercio de los ángeles. Allí empezó, esa fue la fuente, el origen. Después, cuando Dios pone al hombre en el Edén, vemos cómo esto sucede y lo que le pasa al hombre por el pecado. Y hablando de pecado, cuando tengan mi micrófono otro listo, me avisan. Indudablemente, la realidad y la fuente del pecado ha traído graves consecuencias al hombre y aún a la misma naturaleza. Sabemos que aún la naturaleza gime por la redención de los santos. Aún la naturaleza está sufriendo por la redención del hombre. Juan 3:16 nos dice bien claro la respuesta a ese pecado. La respuesta es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, de redimirnos del pecado. Ahora, hay algunas filosofías que la gente en nuestros días cree, y por eso no le dan la seriedad de la realidad del pecado. No le dan una seriedad, y la gente en nuestros días puede estar untada de pecado hasta lo máximo y no se está dando cuenta de cómo sus vidas están siendo afectadas por el pecado. Una cosa sí reconocemos nosotros, que lo que es la realidad del pecado es que se han postulado varias filosofías. Está la filosofía del ateísmo, la cual, cuando el ateísmo niega la existencia de Dios, entonces permite un entendimiento que si no hay Dios, entonces el pecado no es relativo, no me va a hacer afectar a mí, porque va a ser un acto sin consecuencias. En otras palabras, si ustedes ven esa imagen que están ahí viendo, encontramos el rechazo de que Dios no existe. Y es una manera del ateísmo de esconderse y escaparse de lo que es la presencia y los mandamientos de Dios. Lord Kelvin dijo una ocasión: mientras más hago investigaciones científicas, más me convenzo de la ciencia que la ciencia excluye el ateísmo. La ciencia excluye el ateísmo. Entre más se descubren cosas de la ciencia, se descubren que hay una divinidad, que hay lo que ahora dicen los científicos, tiene una origen inteligente. Y sabemos que para nosotros los bíblicos, sabemos que ese origen es Dios. Es más, cuando el hombre entiende el pecado y el hombre entiende la realidad del pecado y viene ese arrepentimiento, tiene un cambio en su vida y tiene redención a través de Cristo Jesús como Salvador. En Lucas 15:18, cuando el hijo pródigo había pecado contra su papá y se había ganado todo lo que se había ganado a través de los tiempos,
todo lo que el Padre le dio a él, lo desperdició haciendo una cantidad de daño a su vida personal, hasta que terminó en la miseria, comiendo justamente comida dada a los cerdos. Y se dio cuenta y entró a sus cabales, dijo: ¿cómo lo tenía yo todo? Ya lo he perdido. Y una vez, entonces dice en Lucas 15:18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hombre sabe en su interior profundamente que tiene necesidad de perdón, basado en el plan perfecto de Dios, con la divina provisión que solamente Dios puede dar a través de la expiación de Cristo Jesús, el Redentor, el único mediador dado a los hombres, porque no se da otro nombre en la tierra, debajo de la tierra, para salvación, más que el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la realidad del pecado? Una vez más, las filosofías. Está la filosofía del determinismo, que significa esta filosofía. Significa que muchas personas creen que sus vidas es solo un juego aquí en la tierra, que no tienen no tienen alternativas, que ya todo fue dado a ellos, las circunstancias, la familia con que nació, el lugar donde nació, y que no hay algo más para ellos porque está determinado su camino, su vida. Y eso, de ahí viene la filosofía del determinismo. Prácticamente somos esclavos de realidades y cosas que no podemos controlar nosotros, nuestro destino. Entonces eso es lo que determina el determinismo. Esta teoría afirma que el libre albedrío, la decisión que tenemos nosotros de decir sí o no, ese libre albedrío es un engaño. Nuestra elección está sujeta a estímulos internos y por ajenas circunstancias fuera de nuestro control, según ellos. Entonces, en otras palabras, si usted peca es porque el diablo lo hizo pecar. Si usted peca es porque no tuvo otra circunstancia. Eso fue lo que le pasó, y la circunstancia ya estaba escrito que usted le iba a pasar lo que le iba a pasar. Las Sagradas Escrituras dicen todo lo contrario, porque afirman que el hombre es libre, tiene libre albedrío, libre de decisión, y es responsable de sus hechos. La Biblia, a través de toda la Biblia, repite este mensaje continuo: el hombre tiene derecho a escoger entre el bien y el mal. En Deuteronomio 30:19 dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Aquí una vez más demuestra textualmente que el hombre se le da a escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dice aquí a su pueblo: escojan lo mejor, escojan la vida. Y es por eso que nosotros tenemos que escoger la vida en Cristo Jesús, porque nos da una vida y una vida en abundancia. Hay otra filosofía de la realidad del pecado, y es el hedonismo. El hedonismo viene del griego. La palabra hedonismo en el griego significa justamente placer. Y lo que tratan de hacer esta filosofía es decir que todos tenemos derecho al placer y que la vida se trata de placer, de evitar el dolor, de evitar cualquier tipo de dolor. Entonces el hedonismo implica que el todo de la vida es evitar el dolor y disfrutar el placer. Entonces, si algo es placentero, hágalo. Si algo te gusta hacer, hágalo. Inclusive nos encontramos en logotipos que dicen: si te gusta hacerlo, hazlo, hágalo. Ustedes han visto los logotipos de Nike que te dicen eso: si te gusta, hágalo. Pero ¿qué tal si usted lo que le gusta hacer daña a otro? ¿Qué tal si lo que te gusta, lo que te da placer, es dañar a otros? Entonces hay un serio problema ahí con esta filosofía. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad
o el objetivo en la vida. Todo tiene que ser placentero para que la vida tenga sentido. El egoísmo tiene una pirámide. Los excesos pueden hacer perder la conciencia del propio placer y así este desaparece. Entonces, si desaparece el placer, se pierde el sentido de la vida. La búsqueda del placer se encontrará en una moderación con diferentes costumbres y finalmente a lo final te lleva a lo máximo en lo que es una vida placentera, lo cual es toda una mentira, porque Romanos 7, 23 y 25 nos dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ve? Pablo dice de esta lucha fuerte que todos tenemos. Inclusive usa unas expresiones muy fuertes en las que él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué fuerte expresión. Pero gracias que no termina allí. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De nuevo, esta es la lucha interna y lo expresa el apóstol Pablo, y aún tenemos que dar nosotros y privarnos de muchas cosas que pueden ser placenteras, cosas de la carne que nos pueden causar y traer a nosotros mucho daño consecuentemente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el pecado de la carne y el placer. La realidad del pecado también está con la ciencia cristiana, que es una herejía de la señora Mary Baker Eddy, la cual fue fundadora y asegura que lo que se llama mundo material es una distorsión de la realidad espiritual, una deformación que puede ser disipada a través de la oración y el reconocimiento de la irrealidad de la materia. En otras palabras, no creas lo que estás viendo, no creas lo que estás sintiendo. Si estás enfermo, no creas que estás enfermo. La realidad de cada persona es una idea solamente espiritual y no nacida de la carne. Por lo tanto, el pecado, la enfermedad y la muerte son ilusiones, son siempre ilusiones, ya que el cuerpo material mismo es una ilusión. La ciencia cristiana cree que Jesús venció la muerte con la manifestación final de la realidad espiritual, y luego entonces la muerte se puede superar con la derrota del pecado. La ciencia cristiana niega la realidad del pecado y sus consecuencias. Por eso tenemos que ir a lo que dice la Biblia. El hecho del pecado, el solo hecho del pecado, es tan solo un error de la mente según ellos. Y esto es una herejía totalmente bíblica, porque el pecado tiene un precio, se llama muerte. Ese es el precio del pecado. Jesús dijo bien claro, hablándole a sus discípulos, Jesús respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado trae manchas a nuestra alma, trae peso a nuestra alma y a nuestro espíritu, y no solamente eso nos hace esclavos de ese pecado. La Biblia describe al pecado como una ofensa clara hacia Dios. Por eso nosotros debemos tener siempre una vida continua de arrepentimiento ante Dios, porque Él es fiel en perdonar y es justo en perdonar nuestros pecados. También está la realidad del pecado con la última teología, de la última filosofía que voy a hablar antes de continuar con la teología práctica, es la evolución. La evolución y la conexión con el pecado. ¿Qué tiene que ver la evolución con el pecado? Bueno, si tú tienes un sentir que vienes de un mono, vas a hacer monerías. Si vienes de una bestia, vas a ser una bestia. Y no hay necesidad moral y conducta, por lo tanto, no hay consecuencia con el pecado. En otras palabras, yo puedo hacer lo que quiera y puedo excusar mi conducta diciendo: la bestia que hay en mí fue la que la hizo o lo hizo. Entonces, de nuevo, estas filosofías tratan de excusar, esquivar la realidad del pecado. Y al tratar de excusar la realidad del pecado,
eso trae serias consecuencias. Porque si uno cree que verdad vino de un animal y cree eso, no solamente afecta tu sentir y pensar, mi ancestro es un simio por allá en la selva y ahora soy un hombre, eventualmente daña tu sentido, tu imagen que Dios creó tan bella y tan hermosa, porque Él te creó a la imagen de Él. El doctor Leonard Kaiser, un gran teólogo, escribió lo siguiente: si la lucha sangrienta y egoísta por la existencia en el reino animal era el método de progreso, según la evolución, por el cual surgió el hombre, ¿por qué sería equivocado que el hombre continuara a lo largo de esta ruta sangrienta? En otras palabras, teníamos hoy todavía hombres que dañarían a otros hombres. Y lo vemos todavía, porque hay hombres que todavía no han sido regenerados y no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, regresemos al pecado. Regresemos al inicio, a la posibilidad de la tentación que encontramos en Génesis. La tentación te atrae. Y en Santiago nos habla que la tentación nos atrae muchas veces, no porque Dios quiera, porque Dios no tienta a nadie, pero la tentación viene porque nuestras propias concupiscencias, deseos inapropiados, nos atrae, nos pone curiosos a ciertas cosas y nos pone vulnerables al pecado a través de la tentación. El escoger entrar en el bien y en el mal es una esencia de la senda de la vida. La vida siempre nos va a traer a nosotros ciertas cosas para decidir nosotros entre el bien y el mal. Deuteronomio 30:15 nos dice Dios: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué es lo que tú quieres escoger? Si el libre albedrío tienes, si el hombre no tuviese libre albedrío, el hombre hubiera sido una máquina, un robot. Pero como Dios lo diseñó a su imagen y le dio la virtud, la oportunidad, el privilegio de decidir y ser responsables en su madurez, obviamente. No podemos que un niño o una niña pequeña tengan decisiones, aunque ya empiezan a tomar decisiones de muy pequeñitos, de sobreconductas, pero cuando el hombre ya es desarrollado, él tiene que responder a sus conductas. Entonces, el pecado original. Sabemos, si usted lee el capítulo 2 de Génesis, de la tragedia humana, cómo el hombre fue engañado, principalmente la mujer, la astucia de la serpiente, la manera en que entró al Edén la serpiente y engañó a la mujer en un momento de descuido. Cuando Adán quizás estaba por allá nombrando algún animal o haciendo algo, entró la serpiente y tuvo una conversación con Eva. Satanás, dice la palabra, que estaba en el jardín de Dios, adornado con todas clases de piedras. En el tiempo atrás era un hombre, era un ángel hermoso que tenía piedras preciosas como rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Imagínense toda la belleza que tenía de postura, de vestidura. Pero él tiene un plan, y su plan es de matar, robar y destruir tu familia, mi familia, al creyente, al no creyente. Ese es su plan, de destruir al ser humano, porque detesta al ser humano, porque fue hecho a la imagen de Dios. Y el plan destructivo de Satanás es sutil. Apocalipsis 12:9 nos dice, su final dice que, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay otro origen del pecado, que continuamos en este origen de pecado, es la sutileza que Satanás usa para que el hombre y la mujer lleguen a caer en las trampas de Satanás. En el Edén lo vimos como Satanás empezó a cambiar el mensaje que Dios le había dado al hombre y la mujer, y le dio este mandato, Génesis 2:16-17, y le dio Dios este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín,
Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La sutileza de Satanás logra tergiversar las palabras de Dios ante allí con Eva. Y quiero que miremos dos versículos, uno sobre el otro, y usted descubra aún cómo Satanás cambia lo que Dios dice. Y hasta el día de hoy sigue haciendo eso. Por eso es tan peligroso que hayan interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios. Porque aquí procuramos en estos estudios en dar las interpretaciones de la palabra de Dios a nivel histórico, una interpretación y literal, para que esa sea la manera adecuada de recibir la palabra de Dios. Entonces encontramos aquí este cambio que hace con la palabra de Dios Satanás, lo cual personas hoy en día usan la palabra de esa manera para confundir, para manipular, para provecho propio, y obviamente todos tendrán que presentarse hasta un Dios vivo en un día en el gran juicio. Y Génesis 2:16 lo dice: si ustedes miran, yo subrayé, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Quién dijo esto? Dios. ¿Qué le dice la serpiente a Eva en Génesis 3:1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo eso Dios? No. ¿Usó las mismas palabras, huerto, fruto, Dios? Oh, sí. ¿Las cambió? Sí, las cambió. Y al cambiar las palabras, la mujer fue engañada y eventualmente tuvo consecuencias. Nos recuerda el apóstol Pablo en 2 Corintios: pero temo, hablándole a los corintios que se han vuelto muy carnales, y les advierte: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios desea en nosotros obediencia, fidelidad a Él, porque Dios es santo y porque Dios es fiel. Cuando se cae en el pecado y la trampa en el pecado, somos afectados por algo que se llama la culpabilidad. La culpabilidad nos hace mucho daño y nos roba mucho esfuerzo y nos roba mucha energía y muchos sueños. La culpabilidad. En ese momento, cuando pecaron a Adán y Eva, se abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Ellos no sabían que estaban desnudos. Y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaban ellos? Oh, sí, Dios sí sabía dónde estaban ellos. Simplemente es una pregunta de Dios a ellos: ¿dónde estás? Me perdonan un momentico, la tecnología nos falló en este momento. Ya casi llegamos de nuevo. ¿Dónde estás? Fue la pregunta que se le hizo Dios al hombre. Y de inmediato vemos cómo el hombre, al ver eso, de inmediato el hombre hace algo, y se esconden. Entró por primera vez al sentir del hombre el miedo, la angustia, todas las enfermedades que vienen con el miedo, la opresión, la depresión, el escape. Ellos escaparon vistiéndose rapidito con hojas de higuera. Hoy en día el pecado lo tratan de escapar la gente con adicciones: alcohol, drogas, fornicación, adulterio, hechicería, brujerías, envidias, celos, todo lo que está enlistado
de Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. La culpabilidad te acusa, te daña tu sentir de quién eres. Cuando te sientes culpable, no puedes lograr esa libertad. Te perturba. Es más, la perturbación del carácter emocional se refleja en nuestro aspecto, en nuestro rostro. Nos damos cuenta cuando al pastor no le entregaron el micrófono. De inmediato nos damos cuenta. Algo está pasando con no había pasado esto antes. Espero que me tengan paciencia conmigo. Bien. Entonces, las perturbaciones del carácter emocional se reflejan en nuestro aspecto y notamos como a veces en el rostro y en nuestro sentido, en nuestro carácter, en nuestro lenguaje corporal se nota. ¿Cuál fue el origen del pecado? Hubo castigo. El hombre fue desplazado de el huerto. La serpiente se le fue dicho que se iba a arrastrar desde ese día en adelante y a comer polvo. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. El hombre, la mujer fue castigada de esta manera. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Por eso cuando el matrimonio es afectado con el pecado original, pero cuando un hombre domina a una mujer, es porque está actuando conforme a la maldición antigua, la cual en Cristo Jesús ya fuimos rescatados y salvos. Sí, la mujer tiene mucho dolor al dar luz. El origen del pecado para el hombre, ¿cuál fue el castigo para el hombre? El hombre fue responsable de todo lo que sucedió, lo que hizo la serpiente con la mujer, lo que la mujer hizo con el hombre después. Y el hombre quiso exculparse, culpar que era la mujer y culpar a la serpiente. Y esto es lo que le dijo Dios al hombre. Le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Ve? La naturaleza cayó en dificultades por la culpa del hombre, que era el que tenía mayordomía sobre la tierra. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Había trabajo, pero ahora el trabajo es muy arduo, muy duro, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo volverás. El pecado trajo la muerte, el dolor, el fracaso, la angustia, el trabajo arduo y el cansancio. Romanos 8, 19 y 20 nos dice: porque el anhelo ardiente, la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad o al pecado, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, el hombre. Porque también la misma creación será liberada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Noten que hasta cómo muestran que tienen dolor de parto aún en la naturaleza, como una descripción del gran dolor que hay en la naturaleza. Y no solo ella, sino también todos nosotros mismos, el hombre, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y por último nos acordamos lo que dice en Génesis 3:15: pondré en amistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú la morderás en el talón. Fue una promesa que un día Jesús aplastaría a Satanás, y así lo hizo Jesús cuando fue a la cruz y murió por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy rompa con toda atadura del pecado, declárese libre, dígale al Señor: Señor, perdóname por mi pecado. Si no lo ha hecho antes, es su tiempo, es su momento. Quiero ser libre hoy. Dios, estoy disponible y quiero hoy
que tú me des libertad. Hoy es el día de ser libre en Cristo Jesús. A todos los que están viéndonos, no hay otro nombre dado a los hombres para salvación más que el nombre de Cristo Jesús. La palabra nos dice en Romanos que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, entonces somos salvos. Porque todo aquel que confiesa el nombre del Señor, invoca su nombre y lo confiesa como Señor, es salvo. Esta es la buena noticia, que Jesús pagó todo el precio de nuestra maldad, pagó todo el precio de nuestro pecado, pagó el precio del pecado original del Adán. Y el nuevo Adán, Jesucristo, nos da vida y vida plena y vida eterna. Hoy es el tiempo de recibirlo. Te bendigo, declaro bendición sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus sueños, sobre tus deseos, sobre tu trabajo, sobre tus estudios, sobre cualquier adversidad que estés pasando. Recuerda que Dios te ama y Dios está contigo, y que si estás pasando con gente pecaminosa, bendígalos, bendiga a tus enemigos, ore por ellos. Lo mejor que tú puedes hacer por tus enemigos es orar por ellos y bendecirlos.